Buenas noches, este es el Diácono Santiago Rosado. Vamos a seguir esta noche con nuestra clase de Biblia, pero antes de empezar vamos a hacer la oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, esta noche vamos entonces a continuar con el tema de la confesión. Esto va a ser la segunda parte de la confesión. Vamos a hablar sobre la historia del sacramento de la confesión. Y vamos a hablar, tratar de explicar las diferencias que hay entre nuestros hermanos separados y nosotros en cuanto a este sacramento, ¿verdad? Es usted un sacramento pues que tiene una historia muy interesante y eso es lo que vamos a cubrir esta noche. Fíjense, el sacramento de la confesión es un sacramento de la nueva ley, ¿verdad? Y la penitencia, que es otro nombre para confesión, le llamamos penitencia, confesión, ¿verdad? Es un sacramento que fue instituido por Cristo, como todos los demás sacramentos. El perdón es otorgado por los pecados cometidos luego del bautismo, ¿verdad? Porque como habíamos dicho, el bautismo, cuando se recibe, perdona no solamente el pecado original. Si uno se bautiza adulto, pues también recibe el perdón de todos los pecados personales que uno haya cometido, ¿verdad? En su vida. Pero después que uno se bautiza, pues entonces peca, entonces pues esta es la manera como se perdonan los pecados, a través de la confesión, ¿verdad? Y los requerimientos para la absolución por el sacerdote son tres, ¿verdad? Primero, tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Tenemos que habernos dado cuenta que hemos hecho algo malo y que nos arrepentimos de corazón. Como le había hablado la vez anterior, hay dos tipos de arrepentimiento, el de oro y el de plata, ¿verdad? El de oro, que es aquel por el cual uno se arrepiente por haber ofendido a Dios, por el hecho de haberlo ofendido. El de plata es cuando uno se arrepiente por el miedo de ir al infierno, ¿verdad? Ambos son válidos, pero uno obviamente es mejor que el otro. Una vez uno se arrepiente, pues no se puede quedar solamente en intención, ¿verdad? Hay que hacer algo. Hay que ir y confesar los pecados al sacerdote, ¿verdad? Como dicen, el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Si uno solamente se queda en la buena intención y no hace nada, no vale, ¿verdad? Y después de uno confesar sus pecados, hay que prometer dar satisfacción por los pecados. El sacerdote le impone a uno algo que uno tiene que hacer para, ¿verdad? Para uno poder pagar por esos pecados, ¿verdad? Por lo tanto, algunas veces rezar algo, otras veces hacer algo, ¿verdad? Para verdaderamente uno pueda recibir la absolución de sus pecados. Tanto esas las tres cosas que se hace: arrepentimiento, confesión y dar satisfacción por los pecados cometidos. Vamos a hablar sobre el fundamento bíblico de este sacramento. Primero, la facultad que tiene la Iglesia para conceder en nombre de Dios el perdón de los pecados proviene del mismo Cristo, ¿verdad? No algo que la Iglesia se lo inventó, los sacerdotes se lo inventaron, sino que proviene del mismo Cristo. Él confirió esta facultad a sus apóstoles al decirle, y eso lo vemos en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 20, dice: la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo los envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes los retengáis, les quedarán retenidos, ¿verdad? Y eso él se lo dijo a sus apóstoles, y eso está
muy claro en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, el versículo 21 al 23. Por tanto, fue algo que Cristo le dio esa potestad a sus apóstoles, ¿verdad? Y hoy en día los sucesores de los apóstoles son nuestros obispos, ¿verdad? También él le dijo a Pedro, y eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19, que nos dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos, ¿verdad? Eso fue específicamente a Pedro, que es el Papa, el sucesor de San Pedro. Usted puede buscar en cualquier libro de historia y ver la sucesión del papado, desde San Pedro hasta el Papa Francisco hoy en día. Y a los apóstoles le dijo: yo les aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿verdad? También en el Evangelio de San Mateo, dos capítulos después, del 18. O sea que no solamente fue a Pedro, sino también a los apóstoles que le dio esta potestad, este poder. Ahora, vamos a ver que esto no es algo nuevo del Nuevo Testamento, sino que esto de confesar los pecados tiene una base en el Antiguo Testamento. Fíjense que la realidad sacramental de la Iglesia es precedida en la historia por su modelo profético en la ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? En ella vemos específicamente en el libro de Levítico, capítulo 4 y 5, que Dios exigía un sacrificio ceremonial por los pecados cometidos. O sea, que la persona cometió un pecado y tenía que hacer un sacrificio para expiar sus pecados, ¿verdad? Dependiendo el pecado que fuera, sería el tipo de animal que tenía que sacrificar, ¿verdad? El sacrificio se realizaba en el tabernáculo, ¿verdad? Inicialmente cuando estaba la tienda, donde estaba las tablas de la ley, ¿verdad? Donde estaba el arca de la alianza. Dentro del arca de la alianza estaba los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Estaba también el cayado de Aarón, ¿verdad? Y también había maná. Esas eran las tres cosas que estaban dentro del arca de la alianza. Y esa arca de la alianza estaba en una tienda que, como ellos estaban por el desierto, pues la montaban cuando hacían el campamento, y cuando se iban de ese lugar, pues lo desmontaban. Ese era el tabernáculo. Pero ¿qué pasa? Una vez que entonces se establecieron permanentemente en Canaán, ¿verdad? Y entonces construyeron el templo, pues entonces, que lo construyó Salomón, el hijo de David, ¿verdad? El primer templo, que después se fue destruido, como sabemos, en el año 586 a.C., y luego entonces no fue reconstruido, ¿verdad? Hasta que entonces volvieron los israelitas del destierro que estuvieron en Babilonia, ¿verdad? Y volvieron a construir el templo de una manera más pequeña, y no fue entonces hasta que Herodes tomó poder, ¿verdad? De Israel, que entonces él, para congraciarse con la clase sacerdotal de Israel, pues entonces construyó un templo que tomó 40 años en construirse, el templo que Jesucristo habla y dice: destruiré este templo, destruyen este templo y yo lo construí en 3 días. Claro está, él se refería a su cuerpo, pero la gente creía que era el templo, ¿verdad? Y le dicen: ¿cómo esto se tomó 40 años en construirlo? ¿Cómo tú lo vas a construir en 3 días, ¿verdad? Pues ese fue el templo que Herodes el Grande construyó, ¿verdad? Y que todavía, pues, si uno va a Jerusalén, puede ver las ruinas, que es donde está la pared occidental, ¿verdad? La pared de los lamentos, donde van los judíos a rezar, que es lo que queda de ese templo, ¿verdad? Bueno, pues entonces este sacrificio que se hacía para expiar los pecados era inicialmente en el tabernáculo, luego en el templo y delante de los sacerdotes, ¿verdad? Lo cual en sí es una admisión pública por el pecado. O sea que si yo iba a sacrificar un par de tórtolas, pues decían: mira, dijo algo, un pecadito pequeño. Pero si yo llevaba 2 bueyes para sacrificar, decía: pero este parece que mató a alguien, ¿verdad?
O sea, pero era una admisión pública que yo había pecado, por lo tanto tenía que llevar ese animal para el sacrificio, y tenía que hacer, los sacerdotes eran los que hacían el sacrificio, y entonces pues yo expiaba mis pecados de esa manera. El ejercicio de esta ceremonia no solo era público, sino que además enseñaba a los pecadores la inevitable consecuencia del pecado, la muerte, ¿verdad? ¿Por qué decimos eso? Porque el animal que se sacrificaba moría en lugar del pecador. Eso es lo que significaba el sacrificio, ¿verdad? El modo de ejecución de dicho sacrificio es un equivalente del sacramento de la reconciliación, que no se puede negar y que en el que tanto el sacerdote como el fiel tienen una participación claramente definida. Así como el pecador llevaba el animal para sacrificarlo, y ese animal simbolizaba él, porque estaba muerto por el pecado, ¿verdad? Entonces el sacerdote lo sacrificaba y de esa manera entonces expiaba su pecado, ¿verdad? Y eso lo podemos leer, todo esto que les he descrito lo pueden leer en el Levítico capítulo 4, versículos 27 al 35, donde explica paso por paso cómo el sacerdote hacía el sacrificio, ¿verdad? Por la expiación de los pecados de esas personas. Y después, como saben, en Yom Kippur, que era la fiesta donde todos los pecados de Israel, ¿verdad? El sumo sacerdote los ponía sobre esta cabra, que entonces tenían dos cabras, una que sacrificaban y otra que enviaban hacia el desierto, ¿verdad? Y iban escritos en ella los pecados del pueblo de Israel. Esa se hacía una vez al año. Entonces ya se celebra el Yom Kippur, ¿verdad? Que es la fiesta de la expiación, ¿verdad? O sea que todo eso es algo que ya tiene base, nuestro sacramento de la reconciliación hoy día tiene unas bases bíblicas ya en el Antiguo Testamento. Ahora, en la iglesia primitiva, el documento más viejo que tenemos, después de los evangelios y de la Sagrada Escritura, ¿verdad?, es el Didaché. Y el Didaché se escribió entre los años 60 y 160 después de Cristo. Y era considerado uno de los escritos más antiguos cristianos, no canónicos, ¿verdad? Canónicos que son los que están en la Biblia, y que antecede por mucho a la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es un excelente testimonio del pensamiento de la iglesia primitiva, este documento. Y nos dice, en la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia amada. O sea que eso de confesar los pecados, tan temprano como en los años 60, hay una documentación de que eso se hacía en la iglesia primitiva, ¿verdad? En la Didaché tenemos un temprano testimonio histórico opuesto a la posición protestante de confesar los pecados directamente a Dios, ¿verdad? Fíjense, en la iglesia primitiva la penitencia se convirtió como en una tabla de salvación para el pecador bautizado, ¿verdad? Pero se propagó la práctica de limitar el frecuente acceso al sacramento para evitar los abusos. En la iglesia primitiva se podía confesar una vez después de bautizado. San Juan Crisóstomo, que vivió en el siglo IV, él era el obispo de Constantinopla, él se veía reprochado por su adversario por otorgar sin cansarse la penitencia. Él decía, no, eso de una vez al año no. Cuantas veces necesite confesarse, que se vengan a confesar conmigo. Como era obispo, pues, así lo hacía. Por lo tanto, él administraba el sacramento de la penitencia y el perdón de los pecados a los fieles que venían arrepentidos. No importaba cuántas veces. Tenemos el testimonio de Orígenes,
Orígenes vivió en los años 185 al 254 después de Cristo. Y Orígenes fue uno de los padres de la iglesia, teólogo y comentarista bíblico. Vivió en Alejandría hasta el 231. Fue el mayor maestro de la doctrina cristiana en su época y ejerció una extraordinaria influencia como intérprete de la Biblia. Él fue el padre, como por decirlo así, de la escuela alegórica de Alejandría. Habían dos formas de interpretar la Biblia, una literal, que era la escuela de Antioquía, y la otra alegórica, a través de simbolismo, que era de Alejandría. Y sus estudios todavía, sus escritos todavía se utilizan. Muchas de las prédicas que se hacen los domingos, uno utiliza escritos de él para explicar muchas de las parábolas en los Nuevos Testamentos. Él nos dice, en uno de sus escritos, dice, cuando el pecador lava su almohada con lágrimas, cuando sus lágrimas son su sustento día y noche, cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote del Señor, ni de buscar la medicina a la manera del que dice, ante el Señor me acusaré a mí mismo de mis iniquidades, y tú perdonarás la deslealtad de mi corazón. O sea que ya desde esa época él también nos deja bien claro desde que en aquel entonces se confesaban los pecados al sacerdote del Señor, ¿verdad? Así Orígenes admite una remisión de pecado a través de la penitencia y la confesión ante un sacerdote y afirma que es el sacerdote quien decide si los pecados deben ser confesados también en público, porque habían pecados que eran tan grandes que entonces se tenía que buscar perdón del obispo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. San Cipriano, otro padre de la iglesia. San Cipriano nació en el año 200 después de Cristo, probablemente en Cartago, la ciudad que estaba al norte de África. De familia rica y culta, se dedicó en su juventud a la retórica, al arte de hablar, ¿verdad? El disgusto que sentía ante la inmoralidad de los ambientes paganos, contrastado con la pureza de costumbre de los cristianos, le indujo a abrazar el cristianismo hacia el año 246. Poco después, en el 248, fue elegido obispo de Cartago. Esta cita que él es famoso por él, que dice que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia Católica por madre, ¿verdad? Él nos dice en una de sus epístolas, dice, os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado, mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo. O sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios, ¿verdad? O sea que definitivamente otro de los padres de la iglesia que vivió en los años 200, pues nos deja bien claramente que era una práctica común el ir a confesar sus pecados al sacerdote. San Ambrosio de Milán, otro padre de la iglesia. Él es uno de los 4 grandes doctores de la iglesia latina, ¿verdad? Y nació hacia el año 340 después de Cristo. Los otros 3 padres de la iglesia latina es San Jerónimo, es San Gregorio Magno y San Agustín, ¿verdad? Además de San Ambrosio. Él fue elegido obispo de Milán en el 374 y en el 387 después de Cristo bautizó a San Agustín. Él fue el que convirtió a San Agustín de Hipona, ¿verdad? Y se hizo popular por la firmeza de que diera prueba en el año 390 ante el emperador Teodosio, a quien prohibió el acceso a su iglesia después de la matanza de Tesalónica. Hasta que el emperador hizo pública penitencia, no lo aceptó en la iglesia, ¿verdad? Y murió en el año 396. O sea que como el emperador Teodosio cometió el pecado de homicidio, de mató personas inocentes en una matanza en Tesalónica, lo excomulgó, básicamente. Y hasta que él no se arrepintió e hizo penitencia pública, no fue aceptado otra vez en la iglesia.
San Ambrosio nos dice, el poder de perdonar se extiende a todos los pecados. O sea que no hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios. Dios no hace distinción. Él prometió misericordia para todos. Y a sus sacerdotes les otorgó la autoridad para perdonar sin ninguna excepción. ¿Verdad? San Ambrosio de Milán. San Agustín de Hipona, considerado uno de los más grandes padres de la Iglesia por su notable y perdurable influencia en el pensamiento de la Iglesia, ¿verdad? Nació en el año 354 después de Cristo y llegó a ser no solo obispo de Hipona, sino uno de los más grandes teólogos que el mundo ha conocido y uno de los primeros doctores de la Iglesia. Intervino en las controversias que los cristianos sostuvieron con los maniqueos, que eran los herejes que decían que el diablo y Dios eran igual de fuertes y eran dualistas, ¿verdad? Por lo tanto, el mal y el bien estaban siempre en pelea y ambos son fuertes. Los donatistas, ¿verdad? Que decían que verdaderamente los sacerdotes, si no eran puros, no podían recibir la comunión de ellos, ¿verdad? Porque en esa época habían persecuciones y muchas personas, incluyendo algunos sacerdotes, negaron la fe, pero después se arrepintieron y la iglesia lo volvió a aceptar. Y entonces habían personas que decían, yo no puedo ir a recibir comunión, confesarme con ese sacerdote porque él cometió eso y ahora volvió. Eso todavía pasa hoy en día. Los pelagios, que eran los herejes que creen que yo no voy al cielo a menos que yo haga buenas obras. Yo me tengo que ganar el cielo. Y el cielo uno no se lo gana. El cielo es un regalo de Dios, ¿verdad? Y las obras son consecuencias del amor que yo le tengo a Dios. Pero no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo. Tanto eso es otra herejía. Los arianos, que decían que Jesucristo era una criatura, no era Dios, ¿verdad? Y pues los paganos, que creían en muchos dioses. Pues contra todo eso, San Agustín escribió y verdaderamente argumentó contra ellos. Él nos dice en uno de sus escritos, no escuchemos a aquellos que niegan que la iglesia de Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. O sea, la iglesia tiene poder para perdonar todos los pecados que uno pueda cometer, ¿verdad? No hay pecado que Dios no perdone después que uno se arrepienta de corazón y lo confiese. Vamos a ver entonces un poquito sobre la penitencia pública, ¿verdad? Que hemos estado hablando. Fíjense, siempre existió desde el principio, ¿verdad? Pero en el siglo IV se detecta de forma generalizada la penitencia pública. Acontecimiento solemne y único, impuesto a quien se hubiera manchado con crímenes particularmente graves. O sea, no solamente era que dijera una mentirita, ¿verdad? No un pecado mortal, decir una mentira, pero no tan malo como el homicidio, el adulterio o fornicación, ¿verdad? Y la apostasía, que es renegar de la fe, ¿verdad? Pues esos 3 pecados, o 4, pues eran algo que para poder ser perdonado tenían que haber una penitencia pública, ¿verdad? Esta penitencia, llamada exhomologesis, exigía al pecador un proceso largo y público y severo. Esta palabra lo que quiere decir es básicamente que cuando uno acepta una verdad, uno acepta también las consecuencias que conlleva esa verdad en mi actuación, en mis actos, ¿verdad? Por lo tanto, si yo acepto a Cristo y acepto sus enseñanzas, por lo tanto, acepto también que voy a ser castigado si cometo un pecado mortal, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que significa esa palabra de domingo. Por lo tanto, si yo aceptaba que estos pecados eran pecados mortales, pues entonces tenía que ir a través del proceso que estaba instituido para yo poder ser perdonado de esos pecados.
Y este proceso constaba de 3 momentos. Primero, la acusación de los pecados graves al obispo. No era algo público que uno lo decía a la congregación. Eso al principio se hacía, pero verdaderamente pues traía muchos problemas, así que solamente era al obispo. Con el ingreso en el grupo de penitentes. Era un periodo prolongado de penitencia o expiación de los propios pecados. Dependiendo el pecado que cometiera, el obispo era la pena. Por ejemplo, en una persona que hubiese cometido adulterio, pues entonces, pues, en algunos casos decían, bueno, pues tienes que estar, no puedes tener relaciones sexuales por 6 meses o 3 meses, como expiación, o por 1 año, dependiendo, ¿verdad? Lo que el obispo, y así por el estilo, dependiendo del pecado que fuera, pues era la penitencia que el obispo le imponía. Y después había una reconciliación pública el Jueves Santo antes de la Pascua. Ahí entonces, después que se pasaba ese proceso de expiación, el Jueves Santo, entonces se volvía a integrar la persona en la comunidad y podía entonces volver a recibir el cuerpo de Cristo. Fíjense, el orden de los penitentes mantenía un tiempo largo de renuncia al mundo, semejante al de los monjes más austeros, ¿verdad? O sea que la persona, dependiendo lo que hubiese cometido, pues entonces era lo que tenía que dejar de hacer en el mundo, ¿verdad? Y pues muchos tenían que seguir las reglas hasta de los monjes, ¿verdad? Según la región donde ellos vivieran. Los penitentes llevaban un hábito especial durante todo ese tiempo, tenían que vestirse con sayo y la cabeza rapada. Así era en aquel entonces. El obispo fijaba la medida de la penitencia. A cada pecado le corresponde su penitencia adecuada, plena y justa. Y se fijaban las obligaciones penitenciales por medio de concilios locales. O sea que el obispo se reunía con los otros obispos y entonces decían, bueno, pues para el que cometa este tipo de pecado este va a ser la penitencia. Para que cometa este otro pecado, esta otra penitencia. Era algo que los obispos se ponían de acuerdo, ¿verdad? Dependiendo de usted viviera, eran las penitencias que tenía que hacer. Las obligaciones penitenciales eran de tipo general, litúrgicas o las estrictamente penitenciales, como la vida mortificada, con ayuno, limosna y otras formas de virtud exterior, ¿verdad? O sea que era algo bastante fuerte. En la práctica ocurría que la gente iba posponiendo el tiempo de penitencia hasta la hora de la muerte, como quien dice, bueno, yo no voy a pescar otra vez más, pues déjame dejarlo ya para cuando ya me queda poco tiempo, no voy a volver a pecar otra vez, haciendo de la penitencia un ejercicio de preparación para bien morir, porque solo podía ser ejercitada una vez. Eso era en aquellos tiempos, ¿verdad? El proceso penitencial equivalía a un verdadero estado de excomunión. Mientras usted no era aceptado el Jueves Santo, usted estaba básicamente excomulgado, no podía recibir la comunión, ¿verdad? Hasta que el penitente no fuera reconciliado, no podía acercarse a la Eucaristía. Que es básicamente lo que pues pasa todavía hoy en día. Si la persona no está, si todavía está en pecado mortal, pues no puede acercarse a la Eucaristía. Lo que pasa es que no es algo tan público, ¿verdad? Es algo que entre él y el sacerdote. Por tanto, el término del proceso penitencial era la reconciliación con la Iglesia, signo de la reconciliación con Dios. Como hemos dicho, cuando uno comete un pecado mortal, no solamente uno corta la relación con Dios, sino con la Iglesia, con los que están alrededor de uno, con la naturaleza, con todo el universo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver nuestra confesión auricular o privada, ¿verdad? En las islas británicas, especialmente en Irlanda, se iba abriendo paso a un nuevo procedimiento de reconciliación, con penitencia privada, con un sacerdote, y utilizando los famosos manuales de pecado, porque en la Edad Media se hizo una recopilación de todos los pecados que podían cometer y la penitencia que dar, y el sacerdote cuando iba a confesar, pues tenía ese librito
Y pues buscaba, mentiste. Pero mentiste a tu esposa. Pero le mentiste porque estuviste con otra persona teniendo relaciones sexuales. Pues ya entonces ya adulterio más mentira. Entonces eso era una lista, eran libros que el sacerdote tenía para darle la penitencia a la persona. Pues estos eran estos manuales famosos de pecado, ¿verdad? Confeccionados por algunos padres de iglesia como San Agustín o Cesareo de Arles, que habían puesto toda la lista, ¿verdad? Desde las iglesias celtas, o sea, que son de Inglaterra e Irlanda, esta forma de penitencia se fue propagando a Europa, ¿verdad? Los manuales penitenciales establecían la penitencia según el pecado cometido y fueron muy importantes para evitar que el abaratamiento del perdón. Yo maté a alguien. Bueno, pues rézate 3 Padres Nuestros. No, maté a alguien, pues entonces tienes que tener una penitencia más fuerte, ¿verdad? Y el relajamiento del compromiso cristiano. Eso era la ventaja de estos manuales penitenciales, ¿verdad? Y esta práctica fue generada por la actividad de San Patricio en los años 1461 y monjes irlandeses como San Columbano en el año 615 y otros que evangelizaban a pueblos judos con una nueva forma de poder, en poder de presbíteros itinerantes, que eran sacerdotes que iban de misión, iban confesando, iban bautizando, ¿verdad? Fíjense, y esto fue algo que inicialmente era algo que se practicaba en los monasterios. Los monjes se confesaban unos con otros y pues el abad le establecía la penitencia y era algo, pero entonces dijeron, bueno, pues esto también lo podemos hacer con los laicos. Entonces fue extendiéndose a los laicos en Irlanda y Inglaterra y después pasó a Europa, ¿verdad? No que esto no pasara en la iglesia primitiva, también, pero no de esta manera tan extensa, ¿verdad? Por lo tanto, impregnados por el método seguido por los pueblos germánicos para castigar las infracciones de los miembros de sus sociedades, y no usaban la confesión pública, sino que practicaban la absolución privada tarifada. Quiere decir que había una tarifa de los pueblos germanos, tenían no solamente para confesión, sino para cualquier cosa que usted cometiera. Si por ejemplo yo peleaba con una persona y en la pelea yo le sacaba un ojo, pues yo tenía que pagar cierta cantidad de días de trabajo a esa persona. Si yo en una pelea le cortaba la mano a una persona, si era la derecha, era la tarifa era más alta que la izquierda. Pues entonces la iglesia básicamente tomó esa práctica que utilizaban las tribus germánicas para aplicarlo en la confesión. Dependiendo cuán grande era el pecado, pues entonces pues cuán grande era la penitencia. Es lo que estamos queriendo decir aquí. Y esa idea la tomaron de los pueblos de Alemania de aquel entonces, ¿verdad? En Irlanda los monjes construyeron sobre los cimientos de Casiano, otro santo, y desarrollaron un sistema de confesión que era completamente privado, incluyendo la recitación privada de los pecados y la ejecución privada de la penitencia. O sea, que era solamente entre el sacerdote y la persona. No tenía que envolver el obispo, no tenía que haber una penitencia pública, ¿verdad? Si bien es cierto que la confesión privada existió desde el principio de la iglesia, no fue utilizada para todos los pecados hasta la influencia de los monjes irlandeses. Porque al principio de la iglesia, si era un pecado pequeño, pues podía uno confesarse con el sacerdote. Si era un pecado como los 3 que habíamos dicho, apostasía, fornicación o homicidio, pues entonces ya eso tenía que ser con el obispo, ya eso tenía que ser penitencia pública, ya eso no podía, solamente el sacerdote tenía la potestad de perdonar ese pecado, solamente el obispo. A eso que nos estamos hablando aquí. Los irlandeses también crearon la tradición de un alma amiga, que básicamente era un director espiritual privado con quien uno compartía todos sus problemas personales y los pecados. Y eso todavía hoy en día
cada uno de nosotros se nos recomienda y se nos motiva a que tengamos un guía espiritual, ¿verdad? Puede ser un sacerdote, una monja, puede ser un laico que haya sido entrenado para esto. Ahora, vamos a hablar sobre las distorsiones históricas sobre este sacramento. Existe una gran variedad de distorsiones históricas respecto al sacramento de la penitencia entre las denominaciones protestantes de nuestros hermanos separados, ¿verdad? Algunos ven la confesión hablada como un invento del segundo milenio, después de los años 1000, ¿verdad? Si tomamos el manual práctico para la obra del evangelismo personal que es publicado por la Iglesia de Dios, una de las iglesias protestantes, tomando esto, ellos dicen que la confesión auricular a los sacerdotes fue oficialmente establecida en la iglesia romana en el siglo 1215. Eso es lo que dicen nuestros hermanos separados. Más tarde, en el Concilio de Trento, en el 1557, pronunció maldiciones sobre todos aquellos que habían leído la Biblia lo suficiente para hacer a un lado la confesión auricular. Eso es lo que dicen nuestros hermanos separados sobre la confesión. Es importante aclarar que las definiciones dogmáticas de los concilios no pueden interpretarse como de que de alguna manera se está introduciendo una nueva doctrina. Cuando un concilio dice algo es porque ya esa idea, ya eso se ha estado practicando en la iglesia por anterioridad, solamente lo está haciendo oficial, ¿verdad? Y estas suelen ocurrir cuando alguna verdad fundamental es cuestionada o necesita ser definida claramente para el bien de los fieles. Todos los concilios de la iglesia, desde el concilio de Jerusalén, que lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, y así por el estilo, todos los concilios de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso, y así por el estilo, son concilios que se han hecho cuando ha habido que contestar a una herejía, ¿verdad? Algo que un grupo de sacerdotes o de obispos han promulgado, pero que está incorrecto, como el arianismo, donde decían que Cristo era una criatura, que no era Dios. Por lo tanto, pues ahí se hizo un concilio que fue el de Nicea y luego más el de Constantinopla, donde de ahí fue que salió nuestro credo, que nosotros decimos todos los domingos en la misa, ¿verdad? Por lo tanto, los concilios no son algo que dictaminan algo que va a pasar de ahí en adelante, sino que algo que están dictaminando algo que ya ha estado pasando en la iglesia anteriormente y que ha habido controversia y ellos a clarificarlo, ¿verdad? Fíjense, el protestantismo en general declara que no es necesaria la intervención humana para que Dios perdone el pecado y que este debe ser confesado en privado solo a Dios. Es lo que todas las denominaciones protestantes creen y predican, ¿verdad? Una de las primeras objeciones es que Jesucristo admitió implícitamente que el único que perdona los pecados es Dios. Y ellos citan a Marcos capítulo 2, versículo 7, y a Lucas capítulo 5, versículo 21, para apoyar esta objeción. Y también nos dice que el mismo apóstol Juan afirma que Dios es fiel y justo para perdonar los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ellos citan la primera carta de Juan, ¿verdad? Y hay otra tercera objeción que dice, ni en este texto, ni en ningún otro de la Escritura está registrado que algún apóstol obró de confesor o absolvió pecado a algún cristiano. Todo eso lo podemos encontrar en este manual práctico para la obra del evangelismo personal de nuestros hermanos separados. O sea que eso es lo que ellos enseñan y lo que ellos promueven, ¿verdad? Citando estos textos de la Biblia. Ahora vamos a ir uno por uno para explicar por qué están incorrectos, ¿verdad? Vamos a empezar con el primero que dice, Jesucristo admitió implícitamente que el único que perdona los pecados es Dios, ¿verdad? Se refiere a Dios Padre. Por lo tanto, es incorrecto afirmar que Cristo admitió que solo Dios perdona el pecado. La Escritura señala que Él tiene facultad para hacerlo, sin entrar en polémica sobre su divinidad. En Mateo 9, versículo 6 nos dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados,
levántate, coge tu matre y camina, ¿verdad? Que es ese pasaje de la Biblia. Luego prueba a través de un milagro físico, ¿verdad? Que es signo externo de la curación del paralítico, que vemos en esta pintura, lo que es un verdadero milagro espiritual. Que se acuerdan que los fariseos y los escribas no creían que él podía perdonar los pecados, y eso lo pensaban, y él sabía lo que ellos estaban pensando. Así en la conclusión de esta enseñanza se nos declara que al ver esto la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres, el poder de perdonar los pecados, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Mateo 9, versículo 8. Siguiendo esta objeción, primera objeción, es obvio que no se refiere a la sanación física, ¿verdad? Jesucristo en este pasaje, que era la prueba tangible de un milagro mucho más portentoso, sino al milagro en sí de la curación espiritual del enfermo a través del perdón de sus pecados. ¿verdad? O sea que para poderle perdonar físicamente, primero tenía que estar el alma purificada, tenía que estar sana, ¿verdad? Y aunque Cristo en ese momento hubiese querido reconocer eso implícitamente, cosa que no concedemos, esto tampoco tendría por qué impedir que Cristo posteriormente pudiera transmitir ese poder a sus apóstoles, tal como queda firmemente atestiguado en la Escritura. O sea que si en ese momento los hombres no tienen el poder de perdonar los pecados, claro está, con el poder de Cristo, ser solamente canales del poder de Dios para perdonar los pecados. Los hombres no perdonan los pecados, sino que los sacerdotes son canales de la gracia divina, ¿verdad? Que eso es un sacramento, un canal de la vida de Dios a nosotros, ¿verdad? Ahora, la segunda objeción que dicen, y el mismo apóstol Juan afirma que Dios es fiel y justo para perdonar los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que pasa con esta objeción es que este tipo de objeción comete el error de confundir a quien concede el perdón, que es Dios, con el medio que Dios utiliza para administrarlo, que es el sacerdote. Y el texto citado no entra en contradicción con la confesión del pecado ante el sacerdote o la iglesia, sino que lo que deja implícito, o sea, parte de algo que ya se sabía, que a la iglesia le fue otorgado la facultad de perdonar los pecados, para darnos a entender que Dios es fiel y justo para perdonar a quien reconozca su falta. O sea, es algo que ya está diciendo algo que ya se sabía, ¿verdad? Que Cristo le había dado la potestad a sus apóstoles para perdonar los pecados. Y la otra cosa es que cuando uno toma ese pasaje, uno tiene que ir un poquito más atrás para ver el contexto de ese pasaje. Esto se hace más claro cuando se analiza el contexto. Ellos citan el 9, el versículo 9, pero no el 8. Y el 8 empieza, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo que complementa el siguiente, pero si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos. Este es el versículo 9 y este es el versículo 8, ¿verdad? Por lo tanto, cuando el texto en sí es una exhortación al reconocimiento de las propias faltas, en vez de negarlas, y nunca una excusa para confesar nuestros pecados directamente a Dios. O sea, esto está hablando de cómo se nos exhorta a nosotros a que reconozcamos nuestros pecados y que obviamente Dios es justo y fiel para perdonarnos, pero no está hablando de que solamente debemos confesarnos a través de Dios, ¿verdad? La última objeción es que ni en este texto, ellos dicen, que ni en este texto ni en ningún otro de la Escritura está registrado que algún apóstol obró de confesor o absolvió de pecado a ningún cristiano, dicen nuestros hermanos separados. Fíjense, existen referencias bíblicas explícitas que echan por tierra estas afirmaciones que ellos tienen, demostrando que los pecadores arrepentidos no se limitaban a la confesión interior. El Evangelio de Marcos narra como quienes acudían a Juan Bautista
para ser bautizados, le confesaban sus pecados. Nos dice Marcos, en el primer capítulo, versículo 5, dice, acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Verdad? Lo mismo se afirma de aquellos que al convertirse acudían a los apóstoles. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles, dice, muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas. Existe evidencia también de que el pecador no solamente debía confesar su pecado a Dios, sino a la iglesia. Nos dice mi apóstol preferido, Santiago, que dice, confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis curados. ¿Verdad? Fíjense, en conclusión, la iglesia ha evolucionado a lo largo de los años en su entendimiento del sacramento de la confesión, pero gran parte de la experiencia de confesión actual se debe a la influencia de los monjes irlandeses, ¿verdad? Como nos dice el Código de Derecho Canónico, nos dice la confesión íntegra por parte del penitente, o sea que uno tiene que confesar todos sus pecados, no parte de ellos, la confesión íntegra, y la absolución por parte del sacerdote que preside el sacramento y hace de mediador del juicio benévolo y regenerador de Dios sobre el pecador, viene siendo las dos columnas de la disciplina del Concilio de Trento hasta nuestros días. O sea que así como nosotros tenemos que ir a confesarnos, ¿verdad?, al sacerdote, pues así también el sacerdote es mediador entre nosotros y Cristo y Dios para que los pecados nos sean perdonados. Y así fue como lo instituyó Jesucristo, y así es como la iglesia desde el principio ha estado ejercitando esta potestad que Jesucristo le dio a Pedro y a los apóstoles. Y con esto, pues damos por terminado entonces nuestra clase de esta noche. Así que vamos a hacer la oración final en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga en lugar de para la vida eterna. Amén. Amén.